Buenos días. Buenos días, Yara. Buen día, profe. Maitena, ¿cómo están? Renata. Bueno, menos mal que lo tenemos a Máximo, porque así cumplimos el cupo masculino. Si no, no sé. Hubiéramos dicho que somos feministas, que solo quedaron mujeres. Bueno, ¿cómo que están? ¿Cómo quedaron después del examen? A ver, una breve devolución. Ayer vi que estabas preguntando, Maitena, por la fecha de del segundo parcial, ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, Porque ¿algo para comentar? coincidía, viste, la página que tiene de la franja morada, coincidía el día de la fecha del parcial de esta materia con la que habían cambiado de civil. Igual civil la cambiaron y la pasaron para el 30. Bueno, está cerca igual la fecha. Igualmente, nosotros no seguimos los lineamientos de franja morada por una cuestión muy sencilla. Nunca nos preguntan a los docentes cómo vamos con la materia. Creo que debiera ser acordado, alumnos con docentes al menos. Bien, pero más allá de eso, bueno, nada para comentar del parcial. Valentina, ¿rendiste con el doctor Pagni? ¿Todavía no? No, me dijo que no era necesario, como había aprobado con Garciarina y con usted, me dijo que no. Perfecto, bueno. ¿Alguna otra cosa para conversar? Renata, chicos, ¿alguno? Si no, empezamos, ¿no? Bueno, Profe, sí, vamos yo a ver. tengo una duda. Porque el doctor Pagni nos dio un trabajo, pero creo que ninguno entendió bien qué es lo que hay que hacer. Y no sé si usted está al tanto, porque toca los temas ¿Qué también del pasó? poder legislativo, todos los poderes, y como que estamos todos que no sabemos ni si es fechas y nada, por lo menos yo no entendí mucho. Y le pregunté a algunas compañeras y tampoco, y no somos muchos tampoco, así que supongo que estaremos todos igual. ¿Y el trabajo en qué consiste? Que se trabaste vos y no entendí bien. No, nos dio una constitución a cada uno, ponele a mí me tocó la de Brasil, tenemos que hacer una comparación que dice que los años anteriores era solo del Poder Ejecutivo, que es el tema que le toca a él, pero que este año lo quiere hacer con todo, o sea, con el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero también habló de que tenemos que Perfecto. estar viendo la actualidad del país, y ahí es donde me mareé un poco porque no entiendo qué es lo que hay que comparar o qué es bien lo que hay que hacer. Y bueno, No les tampoco dio sabemos fecha de fechas, nada. entrega. No. Bueno, muy bien, es muy interesante lo que planteó Oscar. En general el trabajo consiste en, cada uno supongo que tiene una constitución distinta, es en abordar lo que nosotros vamos a estudiar ahora, la segunda parte de la materia es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. De algún otro tema que quedó de la unidad, por ejemplo, la unidad 7 que van a ver conmigo también, ¿sí? Que son los derechos políticos. Todo eso lo tenemos que comparar cómo es todo el sistema argentino de acuerdo a lo que determina nuestra Constitución y cada uno de ustedes con la Constitución que le haya tocado. En tu caso, Maitena, me dijiste que es la Constitución de Brasil. ¿Sí? No sé el resto qué Constitución les tocó. Entonces, en ese trabajo que se entrega por escrito y luego se defiende en forma oral, en ese trabajo lo que tenemos que hacer es integrar, ir comparando cómo es cada uno de los sistemas, por ejemplo, cómo está organizado el Poder Legislativo en nuestro país, con qué atribuciones, quiénes realizan el control sobre ese poder legislativo, ¿bien? Básicamente se enfoca en lo que son los tres poderes, el juego entre los tres poderes y esto que vendría a ser la división entre control y entre trabajar en forma coordinada. Y seguramente cuando el doctor Pagni está haciendo referencia a lo que es integrarlo con la actualidad, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra muy distinta es lo que se aplica. Ustedes seguramente vieron con la clasificación de las constituciones la diferencia entre constitución formal y constitución material, ¿verdad? Bueno, pues ustedes acá tendrían que tomar en cuenta no solo la constitución formal, que sería una manera de describir cómo es cada uno de los sistemas, ¿no? Eso sería incluso más bien teórico, cómo es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero además de eso, ¿sí? Darle una mirada de la realidad, porque no todo lo que se establece en la Constitución nacional, al menos en Argentina, en lo que hace a la división de poderes, se cumple en la realidad. Entonces, seguro es ahí donde ustedes tienen que integrar los conceptos. Ahí es la parte donde tenemos que razonar y donde también tenemos que estar informados, bien, de lo que ocurre en la realidad. Vos decís, bueno, pero ¿qué miro?
¿Cuántas canas tiene Alberto Fernández? No, no se trata de eso. Lo que tratamos de ver es qué actividades y qué, por ejemplo, cuando es un presidente que fundamentalmente se maneja en base a decretos, pues algo ahí no se está haciendo ruido, porque lo normal en un país que se ajusta a las formas, existiendo un poder legislativo, es que quien legisla y quien establece derechos y obligaciones es el poder legislativo, no el ejecutivo. Pero eso, Maitena, lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando cada uno de los temas, ¿sí? Esto se va viendo, esto se va estudiando y nosotros vamos haciendo la comparación entre el ejecutivo y el legislativo y el judicial, con la realidad. Conmigo van a ver el poder judicial, ¿sí? Que es la unidad 11. Entonces, después voy a conversar con Oscar porque me parece una idea muy interesante que podamos desarrollar los tres poderes y que les tomemos en forma presencial la defensa a ustedes de cada uno de estas constituciones o de estos trabajos. Luego lo voy a charlar con Oscar, sobre todo, Maitena, que acá no solo se trata de memorizar las cosas, sino cuando uno las tiene que analizar, como en este caso vos con otra constitución, verdaderamente te das cuenta si entendés cómo es la distribución de competencias y la constitución de cada uno de los órganos. No sé si estoy siendo clara. ¿Sí? ¿Qué constitución te tocó, Máximo? La de Paraguay. ¿Renata? La de Paraguay. Perú. ¿Valentina? La de Uruguay. ¿Y Yara? La de Chile. Perfecto, son todas muy interesantes, aparte todo una mirada latinoamericana. Antes Oscar por ahí daba también de Estados Unidos o daba de alguna constitución europea. Bueno, ¿las fechas no les puso? Yo lo voy a conversar con Oscar, yo calculo que va a ser la primera semana de diciembre. ¿Sí, Maitena? No, vos que preguntabas, no sé... Diego dijo viernes, bueno, eso después se acuerda, ¿bien? Pero yo calculo que va a ser la primera semana de diciembre. ¿Por qué la primera? Porque si eventualmente hubiese alguien que tiene que rendir recuperatorio, tenemos la segunda semana para tomar. Pero eso, profe, es la fecha del parcial, perdón. Con el trabajo rendiríamos el parcial, Maitena. Porque ahí tenés que estudiar todo, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿bien? No entendía eso, claro, Bien. si el parcial vende ese trabajo, está bien. Claro, seguramente el trabajo, que no es una tesis, no tiene la envergadura de una tesis, pero ustedes cuando vayan a entregar un trabajo, recuerden que tienen que hacerlo, son estudiantes universitarios, ¿bien? Seguramente se les va a pedir primero por escrito, para que lo entreguen en forma previa, para que nosotros podamos leer, ver las conclusiones, ¿bien? Ver qué hicieron, qué escribieron. Estoy hablando en el aire, después esto se lo confirmamos todos con Don Pagni. Entonces, ahí ustedes el trabajo tiene que ser presentado por escrito. ¿Saben presentar un trabajo? Tiene que tener una carátula donde haya una presentación, la materia, la comisión, sus datos, nombre, apellido, su DNI o número de matrícula, los docentes, ¿bien? Quien quiera hacer un índice para ver el desarrollo, ¿no? Poner de tal página a tal página se desarrolla la Constitución Nacional, tal página, ¿bien? Después, una introducción, una presentación del tema, cómo ustedes van a abordarlo, cómo van a encarar ese desarrollo del tema. Después todo el tema en sí. Recuerden que no es solamente copiar y pegar. ¿Bien? Pueden utilizar las constituciones, por supuesto, doctrina nacional o extranjera, quizá en tu caso también, Maitena, para apoyarte, o bueno, cada uno de acuerdo a su constitución, para tener un análisis de la constitución de Uruguay, de Chile, de Perú, tenemos que ir a ver qué legislación y qué doctrina hay en cada uno de esos países. También puede haber jurisprudencia. Una bibliografía, no se olviden de la bibliografía. Y si van a individualizar sitios que hay, pongan los links, que uno pueda acceder y que uno pueda ver verdaderamente qué bibliografía consultó, aunque fuera virtual el alumno. Y la conclusión, quizá la bibliografía es el final o al principio, ustedes ordenenlo. Y una conclusión. En esta conclusión es donde ustedes le dan una mirada y una opinión personal. Pero no es tan solo, ay, me gusta más la Constitución de Perú o más la de Paraguay. No.
Ahí es donde nos sentamos y nos ponemos, como en esos juegos que hay en Disney, uno toma el volante, se pone unas gafas virtuales y parece que está ahí, en Uruguay, en Perú, en Chile, comparando la constitución de un país con otro. A ver, ¿qué sistema tiene Uruguay? ¿Tiene una república? ¿Qué estado es? ¿Unitario, federal? ¿Es un sistema representativo? Eso es lo primero. Porque si no estamos hablando del mismo tipo de Estado, del mismo tipo de sistema de gobierno, ahí ya empezamos distinto. Y en cada uno de los puntos, yo no tengo que comparar qué es mejor y qué es peor. No podemos decir si el sistema uruguayo es mejor o es peor. Eso no podemos nosotros. Es el sistema que hay. Ahora, lo que sí podemos analizar es que si en cada uno de esos estados, ¿sí?, se apegan y dan cumplimiento a lo que establece la Constitución. Ejemplo, en nuestro caso tenemos un Estado federal. ¿Se cumple el federalismo? ¿Se concreta el federalismo? En el caso de Estado de Uruguay, tenemos un sistema de Estado unitario. No vamos a entrar a comparar si es mejor en un Estado unitario o en un Estado federal. Eso quizás ya en última ratio lo podemos hacer. Pero primero tenemos que tomar la Constitución con la realidad del país y a partir de ahí verificar si en ese país se cumple lo que está establecido en su Constitución. No sé si estoy siendo clara con lo que estoy diciendo. Bien, desde ya cuentan con mi ayuda, mi guía, mi mirada para a medida que vayan desarrollando los temas lo que necesiten. Bien, pero antes que nada ustedes tienen que tomar un esqueleto del trabajo. No empezar a escribir así, no sino que estoy escribiendo. No, a ver, yo parto de acá y quiero llegar hasta allá. ¿Entienden? Es como un camino. ¿A dónde quiero ir? Y tengo que tener... Esto no se resuelve en un día, Maitena, porque vos a medida que vayas... Te menciono a vos porque vos preguntabas, no es que sea... Pero, es decir, a medida que vayamos viendo la materia, nosotros vamos a poder... Estudiás ejecutivo, decís, ay, a ver, esto yo leí me hace ruido, lo voy a anotar. Ah, esto otro que... Y si ustedes tienen que hacer un análisis con la realidad, van a ver que nosotros permanentemente cotejamos lo que dice la ley y lo que dice la realidad, lo que dice la ley y lo que dice la realidad. De tal manera que si estás atento en clase, yo te diré, prácticamente tenés toda la comparación de la realidad con lo que decimos en clase. Bien, es muy interesante, quizá a ustedes les resulte menos estresante que rendir un oral, bien, directo así, pero es muy nutritivo como van a estudiar, porque de verdad tenés que leer y tenés que estudiar cómo es nuestro ejecutivo y comprender cómo funciona para poder compararlo con otro, con el de otro estado. ¿Sí? Tiene que ser un análisis más profundo. Y yo para esto los invitaría, no sé qué sistema ustedes tomaron de estudio, lo desconozco, a los que yo les tomé, caso máximo, Maitena, vos no te tomé, y ahora yo te tomé a vos. Sí, pero fuiste... Sí, me tomaste vos en la primera vez. Y después fuiste a recuperatorio. Fui a recuperatorio y me tomó Pagni. Ahí está, perfecto. Bueno, a los chicos que yo les tomé, tenían una gran ventaja sobre los demás. Hablaban. Y usted va a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, hablaban con fluidez, porque hay alumnos que se sientan y no hablan. Entonces es muy complejo evaluar así. Pero ustedes son alumnos con un manejo de la terminología, con un manejo del pensamiento, del razonamiento. Al menos a los chicos que yo les tomé, no sé ustedes qué impacto tendrán. Yo busqué que pensaran. No me satisface solamente que digan bla, 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 bla. No, me interesa que razonen, me interesa que piensen, no que memoricen. Y en este trabajo se ve plasmado si ustedes razonan y piensan. Y quizá es menos agresivo para ustedes que el tomarles así directo, ¿bien? Pero también lo tienen que elaborar mejor. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿No? Bueno, a medida que vayamos avanzando, insisto, no esperen el trabajo al último día, porque si no, no les va a servir a ustedes ni a nosotros. Y es muy frustrante, créanme, tanto para nosotros como para ustedes, llegar al último tramo de la materia y que ustedes desaprueben. ¿Bien? Entonces, yo les diría que hagamos juntos el esfuerzo. Ustedes, todavía las clases presenciales no vuelven, es una pena, yo tenía la ilusión que sí, vamos a ver. No estamos nosotros como materia esencial, pero siento tan pocos alumnos, la verdad que no, voy a seguir insistiendo.
porque a mí me parece que presencial es más, más nutritivo. Bien, no sé ustedes qué opinarán, pero bueno, comiencen desde hoy a hacer el trabajo, ¿sí? Y decís por dónde arranco. Bueno, no tenés ni idea de la Constitución Nacional, no tenés ni idea de la Constitución, o sea, la parte esta que vamos a ver ahora, y ni siquiera de la Constitución de tu país, empezá junto con las clases, ¿sí? O bueno, conmigo viven derechos políticos, pero a partir de las próximas clases, que con el doctor Pagni ya habrán empezado con Ejecutivo. Bueno, vayan comparando, ¿sí? ¿Cómo es el Ejecutivo de Uruguay y cómo es el Ejecutivo? Bien, vayan de a poco, ¿bien? Insisto, quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, ¿no tienen alguna otra cuestión más? Yo les diría a ustedes lo siguiente, la clase, yo después hablo con Oscar más tarde y en el grupo les volcamos las pautas de entrega del trabajo, ¿sí? La fecha y cuándo sería la entrega, ¡ay, salud! La entrega de la defensa, ¿bien? Defensa en el sentido, bueno, sería el parcial, lo que se llama el parcial, donde ustedes van con su trabajo y ahí conversan y dicen, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pusiste esto? ¿Qué te parece? ¿Bien? Bueno, pequeños, conmigo vamos a empezar a ver la unidad 7, que es la que nos quedó. Ay, están todos muy, muy mocosos hoy, mucho resfrío. No sé si es alergia a la materia o alergia a uno, pero bueno. Derechos políticos. Yo los voy a llevar un poco a trote con esto. Vamos a tomar más ritmo, ya que ustedes aprobaron todos con notas muy, muy interesantes, muy buenas notas. Entonces les vamos a pedir, vamos a ir como una carrera, vamos a empezar a trotar y todos juntos, ¿bien? De tal manera que hay temas que ustedes van a tener que ir profundizando. Para la clase que viene, lean o estudien, tal, y nos vamos manejando con las dudas, para no tener que empezar tan de cero, porque si no, no llegamos nunca. Sobre todo si tenemos este trabajo, que me interesa profundizar en el Poder Judicial. Si no, nos van a quedar a mitad de los temas sin ver. Entonces, cuando nosotros abordamos los derechos políticos, tenemos que tomar en cuenta que estos derechos estaban plasmados o son conocidos como los derechos de la primera generación. ¿Se acuerdan esa clasificación que habíamos visto cuando hablábamos de derechos? Porque hacen a los derechos más básicos de la persona. De hecho, se entienden que estos derechos estarían de la mano junto con los derechos como, por ejemplo, a la libertad. El mismo derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si una persona de nada sirve que pueda clamar o pedir el respeto a su libertad, si verdaderamente está en un sistema donde no puede elegir quiénes van a representarlo, si no puede tener una libertad para poder expresar sus opiniones políticas, ¿bien? Participar en las decisiones políticas y de gobierno, de ese sistema donde se encuentre. Entonces, esto es fundacional. El hombre, para que se pueda desarrollar en libertad y en coherencia, necesita de un sistema que le garantice el respeto a esos derechos. Vendría a ser como una fuente que contiene a estas personas, ¿sí? A estos habitantes, a estos ciudadanos, donde una plataforma donde a partir de allí esta persona se va a poder realizar y va a poder luego sí pedir, bien, y en todo caso solicitar la reparación de aquellos derechos que no se están cumpliendo. Pero este es el ABC. Si no partimos de un Estado o de una sociedad que está organizada en base a la libertad de las personas, el respeto a sus libertades, a su libertad de opinión, a su libertad de elección, al momento de elegir a los representantes, donde eso se garantiza, pues entonces no podemos hablar de la realización de los ciudadanos. Estos derechos ya estaban plasmados en la Constitución Nacional desde 1853, pero no estaban individualizados en forma expresa. ¿Se acuerdan de la clasificación entre derechos enumerados y no enumerados? Estos formaban parte de los derechos no enumerados, pero que por supuesto estaban contenidos en el artículo 33, porque precisamente estos derechos se basan en el principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. A partir de en 1994, con la reforma de la Constitución, estos derechos, algunos de ellos, se incorporan expresamente a partir del artículo 36 en la Constitución Nacional. Entonces nosotros nos encontramos con el artículo 36, que habla del derecho de resistencia, que nosotros ya vimos, el artículo 37, que habla del derecho del sufragio, el artículo 38, que habla de partidos políticos, 39 de la iniciativa popular y 40 de la consulta popular.
Ya los vamos a ir viendo uno por uno. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Estos derechos ya estaban contenidos y reconocidos previamente? Pues sí. Ya estaban, insisto, desde 1853. El mismo preámbulo lo dice, nosotros los representantes, ya nos está hablando a nosotros de un sistema ahí que va a ser representativo. Aunque no sepamos más, sabemos que unos eligen y otros son elegidos. Bien, insisto, habla de la soberanía del pueblo, ya el artículo 1 hablaba de la forma republicana y de la forma representativa. Solo que no estaban enumerados expresamente. Hoy tenemos contenidos eso. Más todas las características o las condiciones o cualidades que se van agregando con todos los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Cuando nosotros comenzamos a estudiar estos derechos políticos, vamos a ver que vamos a hacer hincapié primero en el artículo 37 de la Constitución, donde se mencionan las características de sufragio. Y fundamentalmente este artículo comienza hablando que la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con el principio respecto a la soberanía popular y las leyes que se dicten en su consecuencia. Cuando nosotros vayamos viendo cada uno de estos artículos, vamos a ver que se da una característica, ¿bien? En todos. Que tenemos, para abordarlo, para estudiarlo, sabemos que hay un artículo de la Constitución que da un marco general. Da pautas específicas, ¿bien? Básicas. Pero no se agota ahí el tratamiento de cada uno de estos institutos, sino que además cada uno de ellos tiene al menos una ley o algunas leyes o códigos, como el Código Electoral, que en muchos casos vienen a complementar, ¿sí? Y a terminar de definir cada uno de estos institutos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando nosotros estudiamos partidos políticos no nos podemos quedar solamente con el artículo 38. Tenemos que ver la ley que habla de los partidos políticos, que los crea, que establece las condiciones generales, la ley de financiamiento de los partidos políticos, ¿sí? Lo mismo ocurre con el derecho de sufragio, ahí tenemos que ir al Código Electoral, lo mismo con las leyes de iniciativa y de consulta popular. Y fíjense ustedes que habla el pleno ejercicio de los derechos políticos. De acá, y sobre todo quienes siguen a Quiroga Lavie, van a ver ustedes que Quiroga Lavie hace una distinción doctrinaria que realiza él, que divide entre derechos civiles, cívicos y políticos. ¿Sí? De tal manera que estipula que muchos de los derechos cívicos y políticos, la diferencia que existe entre un derecho cívico y un derecho político, vendría a ser la finalidad que tiene la persona que lo ejerce. Por ejemplo, dice, el derecho de reunión vendría a ser un derecho cívico, solo que si estas personas se están reuniendo con la idea de establecer una plataforma política, de crear un partido político, de conversar de política, en ese caso este derecho pasa a ser el derecho político de constituir un partido. ¿Bien? Es una categoría que da él, quienes estudien de allí la que pueden tomar o no, pero bueno, es su postura. Cuando nosotros hablamos de los... Sí. Perdón, ¿puede repetir las tres categorías: civiles, políticos, los derechos y hay una más? Civiles, cívicos y políticos. Cuando nosotros hablamos, fíjense ustedes, de los derechos políticos, automáticamente se habla de los derechos políticos activos y pasivos. ¿Y qué es esto de derechos políticos activos y pasivos? Pues es la misma cara de una moneda. Cuando también nos encontremos estudiando los derechos políticos, vamos a ver que muchas veces se los categoriza como derecho y deber. ¿Bien? Es una característica propia de estos derechos políticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos políticos activos y pasivos? Activos se entienden aquellos derechos políticos que tenemos todos los ciudadanos. Fíjense que hablo de ciudadanos, no hablo de personas y no hablo de habitantes. Ahora voy a explicar por qué, pero no es caprichoso, ¿eh? Cuando de todos los ciudadanos a poder ser elegidos representantes, a poder presentarme como un candidato a ser un representante. ¿Sí? ¿Representante de qué cargo? Bueno, dependerá del tipo de elecciones. Tenemos muchos cargos electivos. Puede ser diputados nacionales, senadores nacionales, presidente, vicepresidente, legisladores provinciales, gobernador, intendente. ¿Bien? La posibilidad de ser elegido. Yo me presento como candidato o como persona, como representante de esa voluntad popular. Los derechos pasivos electorales estarían representando como el derecho que tienen
todos los ciudadanos, que muchas veces se los agrupa bajo el término pueblo, todos los ciudadanos, de elegir a sus representantes y de participar en la toma de decisiones de gobierno. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya no es una actitud por parte del ciudadano de ser él quien se va a presentar como candidato y de ser representante, no, sino que es la otra cara, es quien elige a los representantes. Eso tendríamos nosotros distinguido entonces entre los derechos activos y los derechos pasivos. Vayan diciéndome si vamos bien, si no continuamos. Cuando nosotros hablamos de uno de los primeros derechos que tenemos aquí, empezamos por el derecho de sufragio, después vamos a ver el artículo 36, si bien están antes, pero es el derecho de resistencia. Cuando hablamos del sufragio, insisto, es acá donde más se pone en evidencia esa característica de los derechos políticos como un derecho, como una atribución, pero al mismo tiempo como un deber. Porque vamos a ver nosotros que acá no tenemos la opción de ejercer ese derecho o no. Por ejemplo, yo puedo ejercer el derecho de educarme o no. Estoy obligada, no tengo una sanción si no realizo la primaria, la secundaria, o una carrera universitaria, o el derecho de deambular por el país. No tengo ningún tipo de sanción prima facie, ¿bien? Entonces, en este caso sí, porque si la persona no ejerce este derecho político, en este caso el sufragio, pues entonces le va a corresponder una sanción, que ya vamos a ver cuál es. Pero entonces, muchos autores sostienen, entonces no es un verdadero derecho, porque si la persona está conminada, está coaccionada a tener que participar, pues entonces evidentemente acá es más que nada una obligación. Son dos caras, insisto, de una misma moneda. Quizá se eligió este sistema porque no teníamos una forma o una voluntad participativa tan arraigada. ¿Sí? Yo creo que tanto la Constitución Nacional, la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y posteriormente fue como un proceso infernal. No fue producto de una sociedad madura que quiso acordar, teñida de sangre, bañada de sangre, unitarios contra federales, siempre peleándose. Entonces es como que no. Y quizás se fue prolongando como sociedad en el tiempo, ¿sí? Entonces, por algo los convencionales constituyentes, y en 1994 vuelven a ratificar esta característica de obligatoriedad, ¿sí? Y creo que también nos tenemos que plantear mucho como sociedad. Yo ayer veía el debate que se hacía entre los candidatos a diputados para la provincia de Buenos Aires, y verdaderamente lo miraba de afuera y decía, me daba pena porque nadie hablaba de nada, era toda una chicana. Todos hablaban juntos a los gritos, ¿sí? Bien, y además era como una forma de que uno le atacaba al otro, y vos hiciste, vos no hiciste, esto es como un matrimonio mal avenido, que yo siga, hace 20 años, ya chicos, mirá, hace 20 años que yo le sigo protestando a mi marido que se levanta y no lava la taza de café, ustedes miran, pero no, ¿por qué no cambia? O cambia de marido, o cambia de taza, o ya no tomen café, sirven una Coca-Cola, ¿no les parece? 20 años, entonces acá lo mismo, no sé si lo vieron, todos gritaban y todos hablaban entre sí, y en definitiva uno que está afuera así, lo mira como un partido de tenis. Bueno, Nadal le tiró la pelota a Federer y Federer se da vuelta. O sea, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si verdaderamente en lugar de tener la obligación de votar, tuviéramos tan solo el derecho? Es una pregunta, me parece a mí interesante, que no tiene una única respuesta. ¿Participaría? Hay mucha apatía, porque además siempre, al menos a mí a lo largo de toda mi vida, nos miraron como, o sea, la política era algo que no, la política mejor no, yo política no quiero saber nada, cuando en realidad en un Estado debiera ser al revés. Para los griegos, la tarea, el pensar la política, era una tarea de excelencia, que solamente aquellas personas más sabias y más educadas podían hacer. Y no estoy discriminando por el conocimiento, pero me refiero a que era un honor estar en la política. Lo mismo para los romanos. Y ojo que los romanos tenían sus buenas internas y era impresionante. Y ellos lo arreglaban no dialogando. Enseguida envenenamiento al emperador, al gobernante de turno, y listo. O sea, no andaban con chiquitas. El Senado era bravísimo, el Senado romano. Pero más allá de eso, es como que... y no quiero ni pensar la apatía de los jóvenes.
Mi hijo la otra vez, yo escuchaba que se reía, estaba en la computadora con los amigos, estaba mirando el debate de los candidatos por la Ciudad de Buenos Aires. Claro, y discuten y le hablan de cosas, vuelvo a lo mismo, que para los chicos jóvenes, yo le veía a mi hijo, que está interesado en otros temas, en otras problemáticas, con otras urgencias, lo que hablamos a través del medio ambiente y todo, y esta gente le habla de época de las carretas, porque ya están discutiendo cosas del pasado que no saben ni siquiera quiénes son, pero no porque sean burros, porque no sepan quién es Perón, no, pero ya pasó. Avancemos, hoy tenemos otras urgencias, ¿bien? Seguimos chicaneando, y lo que se hizo, se hizo. Lo que se hizo, ya no tenemos sentido. ¿Para qué vamos a decir? Tenemos que aprender de pasado, pero ¿para qué seguir discutiendo? ¿Sí? Si ya cerraste por decreto, no, lo hubieras dicho en su momento, ahora ya es tarde, ¿bien? Entonces, es interesante. Yo creo que el hecho de que sea obligatorio nos habla a nosotros de la madurez como sociedad. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no fuera obligatorio ese sufragio? Pero bien, ¿qué es el sufragio? Nosotros acá tenemos que distinguir entre sufragio y entre voto. Parecen sinónimos, pero no lo son. El sufragio, terminológicamente, estamos hilando un poco más fino. El sufragio es el derecho de sufragar, no el derecho de votar, aunque muchas veces lo usemos como sinónimos. El sufragio es la atribución, la capacidad de elegir representantes o de ser elegido representante. Acá vemos los dos aspectos, derecho activo y pasivo. Y el voto es el acto mecánico, donde yo exteriorizo mi voluntad. ¿A quién voy a elegir? Por ejemplo, en nuestro caso, ese acto se da cuando entro al cuarto oscuro, tomo una de las boletas y lo deposito en la urna. Hay otros sistemas, tenemos también el sistema de voto electrónico, podría ser un sistema de voto cantado, ¿sí? Es la manera, el mecanismo por el cual estoy exteriorizando mi voluntad de elegir a un candidato o de elegir a otro. El artículo 37 habla de 4 características que va a tener este sufragio, que ya lo contenía o ya se establecía en la ley Sáenz Peña. Bien, pionera ley Sáenz Peña, que ya nos hablaba de estas características. Y nos dice a nosotros que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. ¿Sí? De cualquiera de las leyes que se dicten posteriormente o que ya estaban dictadas al momento de haberse realizado esta inclusión del artículo 37 en la Constitución, va de suyo que tiene que respetar estas 4 características. ¿Bien? Son básicas, son pilares básicos. Cuando nosotros estamos hablando de universal, no significa que todos tenemos derecho de sufragar. No, ¿cómo me dice que no? No todos. Por eso no se menciona los habitantes, o por eso no se habla de personas. Yo les mencioné a ustedes, los ciudadanos. Porque cuando estamos hablando de ciudadanos, y ojo con esto, porque la Constitución muchas veces, no es que confunde, pero utiliza como sinónimos, ya lo habíamos visto cuando hablamos de población, la Constitución utiliza como sinónimo el término ciudadanos, tanto como argentino, como persona que tiene los derechos electorales. ¿Se va comprendiendo lo que digo? Los utiliza como sinónimos o en forma indistinta. Cuando nosotros estamos hablando de los derechos electorales, tenemos que tomar un concepto, que es ciudadano. Y por ciudadano se identifica a todas aquellas personas que tienen el derecho de sufragio. Y son los que llaman, que el mismo programa pide, el cuerpo electoral. Entonces, si cuando nosotros estamos hablando de derechos políticos, decimos todas las personas, todos los habitantes o todos los argentinos, está mal. ¿Sí? Porque no es toda la población del Estado. Es un grupo determinado que conforman o que conformamos este cuerpo electoral. Entonces, cuando estamos hablando de esta característica de universalidad, significa que dentro de todo ese cuerpo electoral o de esas personas que están habilitadas para poder ejercer su derecho de sufragio, todos pueden ejercerlo, sin distinción alguna. ¿Sí? En iguales condiciones y características. Es para todos. Pero cuando hablo de para todos los que conforman el cuerpo electoral. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Pues entonces, acá nosotros tenemos que empezar a ver quiénes son los que conformamos el cuerpo electoral. Pues en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que va a ser toda persona argentina. ¿Sí? La Constitución exige que estamos hablando del derecho de sufragio para cargos electorales nacionales.
Porque algunos de ustedes me pueden decir, bueno, pero a nivel local algunos extranjeros votan. Si es otra cosa, a nivel municipal se da en algunos casos. Pero acá estamos hablando de los derechos para cargos electorales nacionales, presidente, vicepresidente y legisladores nacionales. Entonces, en primer lugar, se requiere, o se establece, que la ley exige el código electoral, que esa persona sea argentina. Ya sea que nació en suelo argentino, que obtuvo la nacionalidad por el derecho de la sangre, o porque es un extranjero que optó por la ciudadanía argentina. ¿Me van siguiendo? Bien. En segundo lugar, este ciudadano tiene que tener entre la edad de 16 años en más. Bien. Toda persona menor a esa edad no estaría en condiciones de poder ejercer este derecho de sufragio. Acá se toma un criterio, fundamentalmente se establece una edad, teniendo en cuenta la importancia del acto electoral. Se presume que una edad menor por debajo de esa, la persona no tiene la capacidad, la madurez, la integridad de poder entender la importancia de lo que está ejerciendo. Y es algo sumamente importante, porque insisto, esto es fundacional. No es, bueno, elijo a cualquiera, total que me importa. Y no, así estamos. Es verdaderamente importante. Tendría que ser un acto reflexivo. Bien. Entonces, se considera que por debajo de esa edad la persona no tendría la madurez suficiente. Esto es muy discutible, chicos. Es como cuando se establece la mayoría de edad a los 18. O sea, ustedes me pueden decir, bueno, pero me parece que no, que a los 16 años no se tiene la suficiente madurez, no entienden nada los chicos, lo que es el ejecutivo, el legislativo. Eso es discutible. La ley toma una presunción. Bien. Y fíjense ustedes que yo no puse una edad límite. Yo no dije que es hasta los 70 años. No, 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 no. Es desde los 16 años en más. Porque la persona tiene el derecho de sufragio hasta el momento que muere. Ojo con eso. Otra cosa es cuando hablamos de la obligatoriedad del sufragio, que ahora lo vamos a ver. Además, esta persona tiene que, no tiene que tener un procedimiento o una declaración de insania. Bien, que esto es un procedimiento especial que fue muy modernizado y muy suavizado con la última reforma del Código Civil. Es una declaración por parte de un juez de que la persona no comprende, ¿sí?, o no tiene la voluntad de sus actos. Acá no es un castigo hacia esa persona que tiene una enfermedad mental, no, para nada. Simplemente se toma en cuenta lo mismo, no comprende la importancia del acto que va a desarrollar. Pero se necesita, sí, la declaración de un juez. Bien, no basta decir, esta persona no sabe ni lo que vota o está re loca. No, 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 tiene que haber un procedimiento especial, que no sé si ustedes ya lo habrán estudiado en Civil 1 o lo estudiarán, que precisamente habla de esa declaración. Antes se hablaba de una declaración de insania, un procedimiento mucho más duro. Hoy la ley ha extendido eso y prácticamente ya en última ratio a la persona le saca la posibilidad de dirigir sus actos, sus patrimonios y sus bienes. Y luego sí tenemos un caso en el cual la ley condena y excluye a determinadas personas, porque sí esas personas, ahí sí vemos que hay un castigo por parte de la ley de apartarlo de la sociedad, porque son personas que a través de los actos que cometieron verdaderamente rompieron ese pacto social o ese contrato social, porque fallaron a las normas de convivencia, que son aquellas personas condenadas. ¿Sí? Y recuerdan ustedes cuál era la base y cuál era la definición de condenado, cuál era la distinción entre condenado y procesado, ¿se acuerdan? Que tienen sentencia firme. Que tienen sentencia firme, exactamente. Y recuerden ustedes que en penal, recuerden, no sé si se mencionó alguna vez, que en penal se ha considerado sentencia firme el fallo de la Cámara de Casación. ¿Sí se acuerdan cómo era el orden? Teníamos primera instancia, cámaras federales, las cámaras de casación y después la Corte Suprema. Bueno, la Cámara de Casación se ha considerado, esto porque muchas veces para llegar a la Corte, después la Cámara de Casación, el procedimiento está muy estrangulado, muy pocas veces se puede ir a la Corte y prácticamente el procedimiento termina en la Cámara de Casación. Pero está muy bien el concepto, que se queden con esto de sentencia firme. De tal manera que un procesado puede ejercer el derecho de sufragio, sí.
De hecho, esto fue planteado en el año 2000 en una causa Mignone, Eufasio Mignone, era un grupo de procesados, no estaban condenados, detenidos, procesados, donde ellos le exigían al Poder Judicial que le habilitaran y efectivizaran su derecho de sufragar. Porque planteaban esto: nosotros no tenemos condena firme. Que, chicos, la mayoría de las cárceles está poblada por procesados, no por condenados. Por procesados, por gente que todavía no tiene condena firme. No sabemos si es culpable. La mayoría son procesados. Pero no sufragaban. ¿Por qué? Por una cuestión operativa. Más vale que sí. Imagínense, en pabellones donde hay un guardiacárcel para 200, 300, 400 presos, y vamos a poner el cuarto oscuro, la urna. Es un estado calamitoso, entonces en la práctica no se daba. Entonces, en este fallo Mignone del año 2000, la Corte Suprema insta, emplaza, llama la atención al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para que arbitren y tomen los medios necesarios para que se pueda realizar, ¿sí? Para que estos detenidos, procesados, puedan sufragar. No es el Poder Judicial, no es la Corte quien dice, bueno, vamos a llevar la urna. No. La Corte no avanza sobre eso. Emplaza y establece como una obligación de hacer para el Ejecutivo y para el Legislativo, porque acá estarían en mora, porque no están garantizando ni el Ejecutivo ni el Legislativo el cumplimiento de este derecho de sufragio por parte de los detenidos. Años más tarde, en el año 2002, en otro fallo, Roldán, la Corte establece una distinción, porque en este caso, en este Roldán, y otras personas que planteaban, otros actores que planteaban la causa, estos ya eran condenados. Entonces ya acá dice la Corte, no, a ustedes no les corresponde, y no es arbitrario. Hace ese análisis, porque en realidad la ley establece, y sí como un castigo, que aquellos que cometieron determinados actos que están penados por el Código Penal, pues entonces se consideran que fallaron a la sociedad, y por lo tanto no les damos el privilegio de poder elegir a los representantes. Bueno, esto cómo va terminando la historia, recién con el gobierno de Kirchner comienzan a arbitrarse, a hacerse pruebas, muchas veces como pruebas pilotos, después de a poco en los distintos penales, para que se pueda llevar a cabo el voto o el sufragio, en muchos casos como se hizo en el penal de Batán, a través de un sistema de voto electrónico. ¿Bien? En sí, cuando nosotros estudiamos toda esta unidad y todo esto del derecho electoral, vemos que la realidad, para ir cotejando un poco qué es lo que pasa con lo que dice la ley, y prácticamente lo que nosotros vemos que está plasmado en la Constitución no se cumple. El sistema representativo está muy decadente, terriblemente decadente, ¿sí? Todo en su conjunto, con campañas monstruosas, con mucho dinero que se gasta y se invierte, dinero que muchas veces proviene del mismo Estado, se utiliza la publicidad oficial, la propaganda oficial, hablo de los tres niveles, provincial, municipal y nacional, y no en referencia a un candidato ni otro en particular, no, en general a toda la clase política, ¿sí? Donde no hay un verdadero debate de buscar, bueno, cuáles son los puntos en común. Fundamentalmente la política se ha transformado en una salida laboral, de una voracidad de seguir manteniendo un cargo, el que sea, con la línea que sea para lograr conservar mi empleo, y no que sea una verdadera función de pensar lo común. De eso hablamos cuando hablamos de política, de poder dar cumplimiento a esos fines que establece la Constitución Nacional, ¿sí? En beneficio de todos. Nos quedamos en esa cuestión de género, de si soy mujer o soy hombre, que creo en lo personal que ya hay que superarla, no interesa el género, lo que interesa es la capacidad. ¿Quién es mejor? ¿Quién está? Cumplir la idoneidad que habla el artículo 16. ¿Quién es idóneo? Me interesa que me gobierne el mejor. Ya a esta altura ni me interesa a qué partido político pertenece. Me interesa que tenga la empatía y la sensibilidad suficiente como para captar las necesidades de la gente. ¿Sí? Entonces, y pensar la cosa común. Acá estamos acostumbrados que tenemos un gobierno, hace una cosa. Viene el... Sí. Perdón que interrumpí. A mí me pasó que cuando fueron las elecciones, las últimas elecciones, en la escuela donde yo estaba votando, justo a la misma mesa, llega un señor y dice, ¿están en la misma fila para votar las mujeres que los hombres? Y claramente sí, porque es lo mismo. Y el señor se enojó y dijo, yo no pienso votar si estoy en la misma fila que las mujeres. Y yo me quedé como,
qué atrasado, o sea, si quieren era un señor grande, pero no puedo creer que haya gente que todavía sigue teniendo esa mentalidad. O sea, me quedé como re sorprendida ese día. Mira, Yara, y te voy a completar. Tenés razón. Y lo más lamentable es que no solamente es ese señor grande, ¿bien? Sino que también encontrás muchachos jóvenes y mujeres que son terriblemente machistas. Mujeres que somos terriblemente machistas, ¿bien? Y eso que vos decís, ese machismo lo tenemos en el ADN. Y vos no te olvides que a los varones los criamos mujeres. Y en general hacemos una gran distinción entre las mujeres, o no pasa en todas las familias. Las nenas recogen la mesa y los varones están sentados mirando televisión. Un varón no te lava el... ¿Y quiénes hacemos? Perdón, Máximo, no creo que sea tu caso, pero ¿quiénes criamos a esos varones estúpidos? ¿O no criamos varones estúpidos, las mujeres? Que el chico no lave el baño. A ver, ¿cómo el chico va? Pero decir la verdad, ¿de dónde nació? ¿De un repollo? Espero que mi hijo no sea así. Y si es así, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o no? ¿Quién crió a ese chico? Y yo fui criada por una madre absolutamente machista. Una cosa eran los varones, otra cosa eran... Los varones eran reyes de Persia. Los reyes de Persia eran esos que no bajaban al campo de batalla. Eran los reyes. Y las mujeres... Y peor es cuando el machismo viene de las mujeres, Yara. Si ves una mujer linda, una mujer competente, ¿cómo habrá llegado al cargo? Seguramente que no fue por la... Bien, o no pasa eso. O cuando vemos mujeres que están sufriendo violencia de género, que es otro tema ese, ¿bien? En general, o chicas que sufren un abuso, ¿y para qué sale de noche? ¿Para qué sale con minifalda? O no empiecen a observar la violencia de las mujeres, ¿sí? La violencia de las mujeres, ¿en qué se capta? Seguramente ustedes, no digo que sea su caso personal, pero cuando acá aparece una profesora, se fijan si está teñida, si no está teñida, si tiene bien el pelo, si tiene bien la cara, si la nariz, si las arrugas. Ahora, se presenta acá un abogado, un hombre, y ya no les importa si tiene pelo. Digan la verdad. No tenemos esa mirada machista. El machismo está en todo, Yara, en todo está. ¿Comprendés? Pero empecemos a ver qué educamos a nuestros hijos. Porque no solamente salir con un cartel a la calle pidiendo que haya respeto a la mujer. Empecemos por cómo criamos a los hijos. Acá, en silencio, salgo con el cartel, pero también me fijo. Pero esto se ve a diario, en el trabajo. Ni hablar cuando quedas embarazada, que te toman como que estás estúpida y no embarazada. A ver, yo estaba embarazada, pero seguía pensando lo mismo. La discriminación en el Poder Judicial es atroz, Yara, es atroz. Es atroz en el Poder Judicial. Perdón, bienvenida a la realidad. Y en la política ni hablar. En la política, Alfonsín, que lo tenemos como un gran ídolo, también comía e iba al baño como nosotros, no era un dios aparte. Y la verdad, que era el primero que decía, las mujeres tienen que ir a lavar los platos. O decís, ¿cómo? Que está bien, lavemos los platos, pero lavémonos todos juntos. Fíjense ustedes, te voy a hacer el favor de lavar los platos, le dice el marido a la mujer. No, vos no me haces ningún favor si estamos comiendo juntos, ¿o no? Empiecen a observar eso, pero incluso entre sus papás. Pero no es una crítica, está en el ADN, Yara, y lo tenemos que empezar a cambiar. Pero eso se hace con fundamento. E insisto, para mí la herramienta... Ya es vetusto hablar de mujer u hombre. Vayamos a la capacidad. Vayamos a la capacidad. ¿Sí? Acá insisto, fíjense ustedes, Máximo, en Derecho se está dando, como en Económicas, que la mayoría de los estudiantes son mujeres. Y en Ingeniería, hombres. Mi hijo no tiene una compañía de mujeres ni de casualidad casi. Porque hasta venimos con esa idea, no, las ciencias duras para los hombres. En cambio, lo que muchos a veces también hasta lo dicen en forma peyorativa, y las ciencias blandas como humanidad es para las mujeres, como si fuéramos discapacitadas y es menos. ¿O no es así? Es terrible. Pero entonces, empecemos a enfocar, cuando vos detectes un hombre machista o una mujer machista, empezá a enfocar quién es la madre. Pero no es que vas a tener que salir a pegarle, no, no, no. Para vos, el día que seas mamá, o el día, empezar a hacer un mea culpa, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos criando? ¿Y qué mirada le estamos dando a los jóvenes? ¿Sí? Y bueno, este señor, si no quería votar, tuvo dos problemas: enojarse, irse, patalear, ¿no es cierto? Además, otra cosa, él no tuvo madre. ¿De dónde habrá venido? Porque padre podemos tener o no, pero madre no tiene otra manera. Así que qué bárbaro, ¿no? Qué triste esto. Pero bueno, entonces, ¿se entendió el concepto de universal? Vayamos a ver ahora el concepto de igual, ¿sí? Igual significa que dentro de esas personas que podemos sufragar, de ese cuerpo electoral, el sufragio vale todo igual a 1.
Es lo mismo, el valor del sufragio, no importa si se es hombre, si se es mujer, si se tiene una determinada edad, si se tiene una determinada cultura, rango social o capacidad adquisitiva. Esto no siempre fue así. Antes existía el voto calificado, es decir, aquellos que tenían instrucción universitaria o aquellos que tenían mayor cantidad de riqueza, el voto valía más porque se suponía que estaba aportando más a las arcas del Estado y por lo tanto el derecho era que este hombre tenía que tener más decisión al momento de votar. Bien, hoy día el sufragio vale igual. Y ojo, es muy gracioso cuando a veces rinden esta parte con el doctor Pagni, porque él les pone ejemplos, pero seguro, entonces les pone el ejemplo a una persona que no trabaja, hasta no se baña, es una persona un desastre, empieza a describir, paga igual que yo, vota igual que yo, dice que yo pago mis impuestos, y ahí es donde ustedes dudan. Entonces cada vez le va poniendo el ejemplo más desastroso, o sea que el otro ya directamente, bueno, y ustedes dudan, no, claro, no. Todo el voto vale igual. No importa si la persona tiene instrucción, si sabe leer o escribir, si tiene trabajo, si es indigente, ¿bien? Porque exactamente lo menciona la Constitución. E incluso vale igual el sufragio femenino. Volvemos a lo mismo. Recuerden ustedes que antes el voto femenino fue incorporado por la ley 13.010 del año 1947. Porque, y si mirá, y ahora si vos vas a ver las discusiones que se daban en ese momento en el Congreso, vas a ver que vos decís, wow, no puedo creer. Los hombres precisamente hablaban de las mujeres como que fuéramos inferiores. Incluso algunos mencionaban como que ahora el hecho de que la mujer votara iba a ser como la terminación de la familia, porque decía que en la familia se iba a enquistar la discusión política, como si vos me decías a mí que los matrimonios se divorciaran por la política, eso es de lo último por lo cual vos te podés separar. Pero realmente vos no podés creer que hace unos años atrás, no mucho, se tuviera esa mirada. Ojo, insisto, no está tan lejos, pero bueno, era impresionante. Y esto fue un gran logro. Vos recordás, Yara, yo creo que ustedes no dieron derecho romano, ¿verdad? En la carrera no. En derecho romano, que es muy interesante estudiarlo, ¿por qué? Porque es la base de nuestro sistema. Nosotros tomamos esa forma de mecanismo. La mujer era considerada poco más que una cosa. A la mujer se la consideraba capitis diminutio. Ese era el rango que tenía. Y pasaba de estar debajo de la égida y del manejo del hombre, del papá, para luego pasar a la de esposo. Era poco más que una cosa. Poco más que un semoviente, que el semoviente, lo deben conocer, ese término sigue estando en derechos reales, son los animales. ¿Bien? Entonces, igualdad. Luego menciona la Constitución otra característica que es voto o sufragio secreto. Cuando hablamos de la característica de que el sufragio es secreto, está haciendo mención a que se debe rodear el acto, o sea, la manifestación externa de mi voluntad, de tal forma que se garantice que no haya coacción al momento que yo elija, que se garantice mi libertad de expresión. Bien, en nuestro caso se da con el cuarto oscuro. Y ustedes acá me pueden plantear, bueno, espere, no sea tan ilusa, porque no me diga que no hay coacción, porque ahora se están regalando electrodomésticos, esto, aquello, lo otro, se amenaza a la gente con que se le saca el plan, con que se le saca la jubilación. Estoy de acuerdo en todo. Pero la persona cuando ingresa al cuarto oscuro es libre de colocar la boleta que quiere. En todo caso será presa solamente de sus carencias, ¿bien? O de sus miedos. No estoy yo diciendo que, por supuesto, una persona cuanto más instruida y cuanto tenga sus necesidades básicas satisfechas, ahí empieza a ser más libre. Yo estoy de acuerdo, ¿bien? Pero en última ratio la persona puede ir al cuarto oscuro, ¿sí? Olvidarse de todas las promesas que hizo para el exterior y elegir a quien quiera. En este caso, en nuestro sistema está garantizado por este sistema del cuarto oscuro. Y porque antes existía el voto cantado. Lo contrario al voto secreto es el voto cantado. Eran asambleas populares donde las personas, y generalmente iban los obreros, donde estaba el patrón que los miraba, ¿sí? Y que los tenía amenazados. Entonces, ¿qué iban a votar la pobre gente? Levante la mano quien vota fulano. Y levantaban todos, pero no porque lo quisieran. Que hay salud. Esto muchas veces se sigue dando todavía, este tipo de votación, en clubes, los clubes deportivos y demás, que eso es un desastre, ¿bien? Porque ¿quién ahí levanta la mano? Bueno, eso sí existe una verdadera coacción.
Y finalmente tenemos el voto obligatorio, y otra característica, y es acá donde nosotros vemos esta discusión, pero es un derecho, sí es obligatorio. Bueno, nuestro sistema eligió establecer esta obligatoriedad con la posibilidad de que existan sanciones. ¿Y cuáles son esas sanciones? Bien, que puede llegar a sufrir una persona que no ha ido a cumplir con su derecho de sufragio. Pues en principio son de características pecuniarias, multas, o también la imposibilidad de realizar ciertos trámites, como por ejemplo, no sé, renovación de DNI, renovación de pasaporte, no poder ingresar a cargos públicos a nivel provincial, municipal o nacional, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no voté nunca, nunca me pasó nada. Bueno, generalmente, fíjense bien la palabra, generalmente, luego de cada elección, el Congreso Nacional suele sancionar una ley de amnistía para todas aquellas personas que no votaron en el sufragio anterior. La amnistía, ya lo van a estudiar cuando vean las clases de atribuciones del Congreso, la amnistía significa perdón, ¿bien? Y es de carácter general. No individualiza a personas. Por ejemplo, se libera de sanciones a todas aquellas personas que no participaron del acto eleccionario en la última elección, supónganse ustedes, de las PASO del año 2021. ¿Bien? Generalmente, no significa que esto se dé siempre. En sí, aún las personas que tienen la obligación de votar, en el supuesto de que el día del acto eleccionario, ese día que la persona tiene que concurrir, estuviera enferma, pero con una enfermedad tal que no puede ir y trasladarse, está postrado en la cama, no puede trasladarse hasta el lugar donde tiene que sufragar, sea una enfermedad mental o física, pues entonces está eximida. Para ello tiene que realizar un trámite que ahora está establecido a través de la web. Antes había que hacer un trámite, enviar en La Plata, hoy día se puede hacer vía web, ¿sí? Donde el certificado médico tiene que ser de una autoridad pública, un médico de un hospital. Y tampoco estaría obligado a votar a aquella persona que se encuentra a más de 500 kilómetros de su domicilio, ¿bien? Y también lo tiene que justificar con un certificado ante la autoridad pública que ese día se encuentra a esa distancia de su localidad. Acá volvemos a lo mismo. Antes de las PASO, la cantidad de personas que me comentaban a mí, que en realidad no querían ir a sufragar. Entonces, bueno, tengo una alergia de piel, tengo esto, tengo aquello. Entonces, inventate todas las excusas que quieras, pero entonces después no nos quejemos, porque solamente tenemos una posibilidad de participar. Esto es como si ustedes el día del examen, es un día del examen, se sientan y no hablan. Y mientras tanto en las clases estuvieron hablando, enloqueciendo a compañeros y a docentes todos los días. Y el día del parcial no hablan. Bueno, ese es tu momento de hablar. No, ahora me callo. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos la posibilidad de participar en elecciones una vez cada 4 años, cada 2 años cuando son legislativas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No, ese día la alergia, esto no quiero. Está perfecto, no participe, pero no te quejes. Coherencia, coherencia. Bien, fíjense ustedes que el artículo 37, te voy a pedir, Renata, si lo podés leer, en el segundo párrafo, nos habla a nosotros de algo que también nos pide el programa, no es que nos pida el programa, pero indica el programa, que es la igualdad en materia política. ¿Y qué es esto? Lee, por favor, este artículo 37, Renata. Segunda parte. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Bien. Y hay una disposición transitoria, que no sé si ustedes tienen las disposiciones transitorias debajo de cada artículo. ¿Vieron las disposiciones transitorias hasta ahora? ¿Se toparon con ellas? ¿No? Bueno, fíjense, a ver, ¿tienen la Constitución todos? Si es una Constitución virtual, no creo que esté, si es en computadora, pero me parece que todos tienen el librito porque están mirando para abajo. Fíjense, el artículo 37, trae abajo el artículo, antes de empezar con el 38, dice disposición transitoria segunda. Yara no, Valentina sí, Renata tampoco, y Maitena, Máximo tampoco. Ah, Máximo sí, ¿no? Maitena nos define
A ver, estamos 2-2. 2 sí, 2 no. ¿Tenés debajo del artículo 37, Maitena, la disposición? No, yo Bueno, no. entonces, busquen al final de la Constitución. Andate al final, Renata y Ara, vayan al final de la Constitución. Tienen que tener las disposiciones transitorias. ¿Están, Renata, al final? Disposición transitoria segunda. Ahora voy a explicar lo que es esto de disposición transitoria. ¿No? ¿Tampoco? Maitena se puchero, no. ¿Y ahora se puchero? ¿No? No están seguros, pero tienen que estar, si no, le vendieron una constitución fallada, le falta una parte. Vayan. ¿Qué pasó? Busquen, tienen que estar No, dice, después de... no, dice artículo 37 de la coordinación sin reglamentar. Punto. No. ¿Estás segura? Quisiera ser mosquito para estar ahí y ver. ¿Seguro que no está? Pueden estar al final, antes de los tratados internacionales. Bueno, anótenselo para buscarlo. Bien. Pero bueno, vamos a explicar lo que es esta disposición transitoria y ahora lo leemos. Las disposiciones transitorias aparecen en la Constitución, así, bajo el nombre disposición transitoria, como la ven los chicos que tienen ahí, o al final de la Constitución, o debajo de, por ejemplo, el artículo 37, en 1994. Antes no había de estas llamadas así, disposición transitoria. ¿Bien? ¿Qué son las disposiciones transitorias? Son normas que ayudan a que una determinada reforma o artículo se pueda aplicar. ¿Sí? No todos los artículos tienen disposiciones transitorias, no. Sobre todo aquellos artículos que establecían una reforma. Por ejemplo, el tercer senador, artículo 55. Por ejemplo, cuando hablábamos del jefe de gabinete. Por ejemplo, cuando hablábamos de la incorporación del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Todos aquellos casos en los que se incorporaban figuras nuevas o instituciones nuevas. ¿Bien? Entonces, Perfecto. sí. Sí, también la vez que trabajamos una disposición transitoria fue la 11ª con lo del caso FAI, con la aplicación a partir del año 99. Exactamente, muy bien, Máximo. Bien, en ese caso, la aplicación, ¿por qué? Porque tenía que decir, bueno, ¿a partir de cuándo comienza a operar esta institución? ¿Sí? En este caso, que era la renovación del acuerdo cuando llega a los 75 años. Cuando se habla del jefe de gabinete, otro, ¿bien? Entonces, ¿qué valor tiene la disposición transitoria? Solamente la de que esa reforma o ese agregado que está hablando el artículo al cual corresponde pueda llevarse a la realidad. Una vez que ya se aplica, por ejemplo, lo que acaba de decir Máximo respecto a la duración de los jueces en sus cargos, o el tercer senador o el jefe de gabinete, ya son instituciones que están funcionando desde hace muchísimo. Entonces, esa disposición transitoria ya no tiene razón de ser, si ya está funcionando, si ya se está aplicando, ¿bien? Entonces, su duración es momentánea, e insisto, y es de asistencia para el artículo, la figura que se está mencionando. Hay un artículo que es un artículo, no una disposición transitoria. Si ustedes van al artículo 46 de la Constitución, este sí lo tienen que tener todos, 46 de la Constitución. ¿De qué nos habla el artículo 46? Lo van a ver con García Arena. El artículo anterior nos dice cómo se eligen los diputados nacionales. ¿Sí? Y dice que se va a establecer un diputado cada determinada cantidad de habitantes. Los diputados se eligen en razón de la cantidad de habitantes. Pero también establece que para eso se tienen que hacer censos. Y estábamos allá en 1850 y pico, donde no sabíamos ni qué cantidad de población había. Entonces, queríamos que el Congreso empezara a funcionar. ¿Y qué hacíamos? Lo que tardábamos en hacer un censo, en organizar un censo y en contar a la población, entonces, por única y primera vez, se establece este artículo 46, que dice que la primera legislatura, se está refiriendo a la Cámara de Diputados, fíjense ustedes, se dice, se nombrarán en la siguiente proporción: provincia de Buenos Aires, 12, Córdoba, 6, Catamarca, 3. Eso fue para la primera vez que se constituyó el Congreso. Y la primera Cámara de Diputados que tuvimos. Porque después, ¿qué se hizo? Se comenzaron a hacer los censos.
Entonces sabíamos qué cantidad de población tenía cada provincia y ahí sabíamos qué cantidad de diputados se iban a elegir. ¿Soy clara con esto? Este artículo 46 es un ejemplo de un artículo que vendría a ser una disposición transitoria. Pero no lo dice así, le da un número. Pero ya este artículo no tiene aplicación. En 1994, a estos artículos que ayudan a incorporar instituciones o figuras nuevas, se le da el nombre de disposición transitoria. Después, chicas, fíjense si lo encuentran y cualquier cosa me dicen. Entonces, ¿qué dice esta disposición transitoria? ¿Podés leerla, Máximo, vos que tenés ahí, la Constitución? Sí, sí, a ver un segundo, que vuelvo acá. Disposición transitoria segunda. Las acciones positivas a que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley determine. Corresponde al artículo 37. Gracias. Recuerden ustedes que Renata nos había leído el artículo 37 y hablaba de igualdad real de oportunidades. ¿Qué es esto de igualdad real de oportunidades? Y acá recogemos lo que hablábamos recién que nos trajo Yara. Está hablando que verdaderamente la participación del hombre y la mujer se tiene que concretar de tal manera desde la ley que verdaderamente puedan acceder los dos. No basta, o no bastaba en ese momento, ¿sí? Decir, bueno, todas las mujeres también pueden participar en política, ¿cómo que no? Pero eso sí, las ponemos, se renuevan 3 bancas, o 5 bancas, o 6 bancas, y en la lista va desde el número 18 para adelante. Antes son todos hombres. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Me dicen que puedo participar, que soy igual que los hombres, que no tengo problema, pero se renuevan 3 cargos y a mí me ponen desde el 18 para abajo, o sea, no voy a entrar jamás. Entonces, lo que está diciendo acá la Constitución, y esto sí plasma una realidad de nuestra sociedad, un desbarajuste, un desequilibrio del hombre y la mujer, es que habla de una igualdad real. Quiere decir que efectivamente se garantice a través de la ley la llegada, ¿bien?, tanto de hombres como mujeres, a ocupar esos cargos. Y acá el artículo, la disposición transitoria, pone una salvedad, porque en el año 1991, 3 años antes de la reforma de la Constitución, ya esto se estaba planteando. Se sancionó la ley 24012, que ustedes quizá la deben conocer como ley de cupo. ¿Sí? Esta ley 24012, en forma anterior a la reforma de la Constitución, insisto, el año 91, ya establecía que un sistema para armar las listas, ¿sí? Que cada 2 cargos, cuando la lista tenía 2 cargos de hombres, el tercero tenía que ser mujer. Esa fue la primera ley de cupo, ¿sí? Garantizaba que cada 2 nombres de varones, el tercero tenía que ser de mujer. 2 nombres de varón, el tercero de mujer. Inmediatamente quienes se sienten discriminados, ¿quiénes son? Los hombres. Dicen, ¿cómo ley de cupo femenino? Y nosotros, bueno, hubo toda una discusión. Y finalmente se establece en la ley, ya no es 2 hombres, 1 mujer, sino que se establece esta norma que dice la cláusula segunda, respetémosla. Aunque sea anterior, como se cumple esta igualdad real, como garantiza, que es la que tenemos hoy día para realizar y para confeccionar las listas. De tal manera que cada 2, se confeccionan las listas, cada 2 nombres de un sexo, el tercero tiene que ser del sexo opuesto. Si son 2 femeninos, el tercero va a ser masculino. O viceversa, si son 2 masculinos, el tercero va a ser femenino. Cuando hay 2 cargos para cubrir, uno tiene que ser femenino y otro tiene que ser masculino. Se tiene que garantizar esta diversidad de sexo. Ya no hablamos de cupo masculino o cupo femenino. No, porque tienen que estar equilibrados los dos. ¿Sí? A esto hacemos referencia cuando hablamos de igualdad real de oportunidades. Que efectivamente los dos tengan expectativas ciertas, concretas, de poder acceder a los cargos que se están gestionando o que se están poniendo en debate. Y recuerden que ya anteriormente a ese artículo 37 de la Constitución, tuvimos esta ley del año 91, que fue un anticipo, una antesala, de lo que sería después esto que plasma la Constitución. Vamos a darle participación a ambos. Que insisto, quizá la mirada más superadora sería ya, no vayamos si es hombre o mujer, vayamos a las capacidades, a la idoneidad de la cual habla el artículo 16 de la Constitución, que tenemos que tener como norte cuando nosotros estamos hablando de los representantes. Bueno, preguntas, chicos.
Dudas, Profe, preguntas. ¿me podés repetir el número de la ley? 24.012 del año 1991. Es una ley Gracias. pequeña, es una ley cortita. Bueno, avancemos un poco más. Vamos a estudiar nosotros ahora, mejor dicho, yo se los voy a presentar y ustedes lo van a estudiar para la clase que viene. Y si tienen dudas, ya voy a empezar a hablar de las dudas, no empezar de cero, ¿bien? Vamos a hablar de las formas de democracia semidirecta, ¿bien? Yo sigo el programa. Formas de democracia semidirectas. Ojo acá. Nosotros, en nuestro sistema constitucional, por el artículo 1 de la Constitución, tenemos el artículo 22 y el artículo 33. Nosotros tenemos un sistema de democracia indirecto, ¿sí? Es decir, la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía solo se da a través de la elección de esos representantes. Quiere decir que solamente me puedo manifestar cuando soy convocada a este proceso eleccionario. Puede ser cada 2 años, cada 4 años, pero no tengo otra participación en todo el armado y en todo el actuar de esos representantes. ¿Esto se entiende? Esto es básicamente por el artículo 1 y el artículo 22. Léelo, Valentina. Este artículo es importantísimo cuando hablamos del sistema representativo. 22 de la Constitución. Ahí lo encontré. El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición. Gracias. Bueno, esto es como un código penal. Acá está tipificando una conducta, que es la conducta del sedicioso. Pero quédense con la primera parte, que lo expresa en forma negativa. El pueblo solamente delibera y gobierna a través de sus representantes. Punto. Sistema representativo indirecto. Quiere decir, ¿el pueblo tiene alguna otra forma de participación que no sea sufragando? No. ¿Pero no se lo consulta? No. ¿Pero no puede? No. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿puede peticionar ante las autoridades? Ah, sí. ¿Puede hacer manifestaciones? ¿Puede hacer tele? ¿Puede hacer protestas? Sí. Pero en lo concreto, el mecanismo, lo que yo les decía recién, el mecanismo, la oportunidad que tenemos es eligiendo. ¿Bien? Y decía, iba un paso más la Constitución. Decía, ojo, si cualquier persona se está arrogando la representación del pueblo, comete el delito de sedición. Pero teníamos un artículo 33, que el artículo 33, recuerden ustedes, ¿de qué nos habla? De los derechos no enumerados. De los derechos no enumerados, que parten de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Justamente muchos decían, ojo, hay derechos que no están enumerados, pero están. Entonces se debatía, se discutía en doctrina, si podía existir algún otro mecanismo de participación del pueblo. Es decir, ya sabemos que votando, listo, punto. Eso es indiscutible. Pero ¿existe alguna otra forma de participación intermedia que no sea solamente cada 2 o 4 años? Que se los pueda convocar o pedir la opinión o la participación de otra manera. Y acá surgen las formas de democracia semidirectas. ¿Qué son las formas de democracia semidirecta? Son un camino intermedio entre una democracia, un sistema representativo indirecto, puro, donde solamente participo votando, o un mecanismo directo, que hoy en la actualidad ya no queda en el mundo, porque es como si nos juntáramos todos en cada plaza todos los días para debatir cada cosa. ¿Se paga la deuda? ¿No se paga la deuda? ¿Se llama elecciones? ¿No se llama elecciones? Bien. Entonces, es imposible, dado el contexto y la cantidad de población. Entonces, esto sería un camino intermedio. Entonces se discutía, ¿se puede consultar al pueblo de alguna otra manera? Por ejemplo, acá surgen las formas de democracia semidirectas básicas que se mencionan como la iniciativa popular, que el pueblo pueda presentar proyectos de ley, ¿sí? Pero no a un legislador. Ellos mismos, con fuerza, con ciertas características que puedan imponer la ley. Ya lo vamos a estudiar. La consulta popular, que en determinadas condiciones y circunstancias las autoridades de turno consulten a la gente. ¿Se firma este tratado? ¿Se establece esta restricción? ¿Se otorga este derecho? Consultemos a la población.
La revocatoria de mandatos. Que algún funcionario público se pueda llamar a una votación para ver si tal funcionario continúa o no en el cargo. Sí, al pueblo. La revocatoria de sentencias o la modificación de sentencias, que determinados fallos jurisprudenciales del máximo tribunal del país puedan ser revisados por la gente. Entonces, son todas formas, por eso se llama de democracia semidirecta, es un camino intermedio entre esta forma pura indirecta y esta forma pura directa. Hasta 1994 estaba la discusión, porque teníamos el artículo 22 que decía no, solamente la gente vota. Y el artículo 33 que decía, bueno, pero hay otros derechos, que no estén nombrados no quiere decir que no estén. Y esto se pone de manifiesto en 1983-84, cuando tenemos un conflicto con Chile por el canal de Beagle, que quiero que ustedes lo investiguen para la próxima clase, donde Alfonsín llama a una consulta popular. ¿De dónde sacaba esta consulta popular? Si no se decía, supuestamente no estaba permitida por el artículo 22. Se llama una consulta popular para preguntarle al pueblo si ratificaba y estaba de acuerdo con la firma de un tratado de límites con Chile. ¿Me van siguiendo o les estoy dando mucha información? Entonces, ahí se llama consulta popular, y lo interesante de esto, más allá que vamos a ver cómo se define, lo importante es la discusión constitucional. ¿Y qué dice la Corte al respecto? ¿Sí? Porque entonces, muchos decían, es imposible, esto es una locura, lo que está haciendo Alfonsín es inconstitucional, porque el artículo 22 dice, no se puede hacer consulta popular. Y entre los que estaban más garantizadores, como siempre, teníamos a Vidal Campos, que decían, sí, tenemos el artículo 33, que es amplio, no estamos hablando que son derechos no enumerados. Bueno, esto se soluciona en relación a dos formas de democracia semidirectas, solamente en el artículo 39 y 40, cuando se incorporan en el 39 la iniciativa popular y en el 40 la consulta popular. Ahora, esos dos sí los tenemos escritos. 39 iniciativa y 40 consulta. En relación a ellos no hay duda, sí, ya los tenemos escritos. Pero yo les hago una consulta. ¿Qué pasaría mañana si un grupo de ciudadanos solicita, ciudadanos o diputados o quienes fueran, de una ONG, empieza a solicitar convocar a elecciones para revocar el mandato del presidente, que no concluya su mandato? Una hipótesis, ¿sí? Que el pueblo vota si continúa o no en su mandato. ¿Sería constitucional o no? Y estaríamos como antes con el Beagle, porque tendríamos un artículo 22 que nos diría, no, es imposible, es una locura, y tendríamos un artículo 33 que nos dice, puede ser, y otros dirían, bueno, espere, si se hubieran querido agregar esa forma de revocatoria de mandatos, en el 94 la hubieran incorporado. Y no la incorporaron. Incorporaron solamente la iniciativa y la consulta. Da mucho para hablar. O sea, da mucho para analizar. Y esto se va viviendo con lo cotidiano. Antes de 1994 era impensado creer que íbamos a tener la iniciativa y la consulta. Y les hago otra acotación. ¿Qué les pido para la clase que viene? Primero, que lean o estudien lo referido a iniciativa popular artículo 39 y a consulta popular artículo 40. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene dos leyes muy pequeñas, pero no se vayan tanto por la ley, me interesa que estudien el instituto. Investiguen y averiguan esto del caso del canal de Beagle, la consulta popular sobre el canal de Beagle. Porque también, y acá Maitena te voy a volver a responder qué es lo que nosotros te pedimos en constitucional. Vamos a ver nosotros qué es la consulta, qué es la iniciativa, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplicó en nuestro país para atrás. Pero tenemos que ver el funcionamiento actual, que es lo que te pide Oscar Pagni. Y yo quiero que ustedes investiguen cuántas consultas populares o iniciativas populares se dieron después de 1994. Y ahí vamos a ver nosotros la importancia que le damos a la participación popular. Vamos a ver, ¿funcionó esto? ¿Se aplicó esto? Pero primero necesito que sepan qué es. Entonces ahí está, Maitena, un caso práctico, te estoy explicando cómo es integrarlo. Si yo sé lo que dice el 39, el 40, lo que pasó con el cardenal Zamoré, el Beagle, el Papa, todo perfecto. Incluimos estos dos. ¿Y se aplica? ¿No se aplica? Ahí estaría integrarlo con la realidad.
¿Se entiende lo que les pido para la clase que viene? Profe, Pero en el por trabajo que Máximo. tenemos que hacer, Sí, por ejemplo, Max, la consulta del 96 de Helio Aprilia acá en Mar del Plata, ¿también sería un ejemplo o es algo local? es algo local. A nivel local se ha dado, Máximo, pero yo te estoy hablando a vos a nivel nacional. ¿Sí? A nivel local es perfecto lo que vos decís, sí, ese sería el sentido. Pero yo te estoy hablando, incluso hubo una posterior de Pulti, pero a nivel local se dio, pero yo te estoy hablando a nivel nacional. Es muy interesante tu agregado. Sí, Maitena, decime. no, que vos estás dando esto de la relación, me parece que se me corta, ¿no? Sí, pero no importa, te voy entendiendo. Vos dijiste algo de la regulación, que yo me estoy refiriendo a la regulación o no. No, esto que me diste vos un ejemplo, Ah, sí. pero también lo tenemos que hacer con el país o sea, con el país que nos asignó PACNI, o sea, con la constitución del país que nos asignó PACNI, no solamente con Claro. nuestro país. Ahí es donde entraría la Es- relación de la actualidad de nuestro país, Es, caso de Brasil, así sería. exacto. Ah, ok. Incluso ustedes, no sé la amplitud que le quieren dar, pero ustedes también pueden decir, bueno, después en última instancia que analizaron cómo es ese país, el nuestro, cómo funciona ese país con sus instituciones y cómo funcionamos nosotros con nuestras instituciones. A lo mejor se puede hacer una mirada, decir, bueno, creo que el sistema más garantizador o de escuchar al pueblo, la división de poderes puede ser este sistema o aquel otro, pero primero pasando por cómo funciona. Y no partan ustedes de la idea de que un sistema es bueno o malo. Nada es bueno o malo. Yo creo que es bueno o malo en función de lo que le sirve a la gente en el momento. ¿Entienden a lo que voy? Porque nosotros podemos decir, no, nuestro sistema es mejor. El Estado federal es mucho mejor que un Estado unitario. Sí, perfecto. Pero si el federalismo acá no se cumplió nunca. Entonces, ¿de qué sirve tener una declamación perfecta y que en definitiva es lo mismo que nada? Les dejo la pregunta, ¿no sería mejor un Estado unitario que funcione? No, les estoy dejando interrogantes, nada más, no estoy dando mi opinión. Y salvo que ustedes establezcan un disparate, crean en lo que ustedes piensan y en el análisis que hagan. Insisto, quedo a disposición de ustedes para cada consulta que quieran hacer concreta, que les tengan una duda o lo que sea. Yo en un rato hablo con Oscar y van a tener, si me responde por supuesto, van a tener ya hoy para la tarde tienen definido lo que es este trabajo y lo que es y la fecha y todo, donde ustedes tienen que entregar y defenderlo. ¿Bien? No sé si tienen más consultas, más preguntas. Sí, profe, una consulta, ahora que estás hablando del TP. Los lineamientos, o sea, ¿en qué nos centralizamos específicamente? Porque es un montón de información y capaz que si nos centralizamos en un tema más específico podemos comprarlo mucho mejor que comparar Mirá, todo en general. si les pidió a ustedes, por lo que ustedes me están diciendo a mí, legislativo, ejecutivo, judicial, ¿verdad? Los tres poderes, la parte orgánica. ¿Es así? Bien. Pues vas a ver que nosotros vamos a ir estudiando, Valentina, cada uno de los poderes. A grandes rasgos, ¿qué es? ¿Cómo está constituido? ¿Es unipersonal? Hablo, por ejemplo, del poder ejecutivo. ¿Cómo está constituido? ¿Qué requisitos tienen que tener? Bien. Fíjense lo que llama la atención. Por ejemplo, tiene que ser, en nuestro caso, el presidente tiene que ser argentino o puede ser uruguayo o puede ser otra nacionalidad. ¿Y cómo es en Uruguay? ¿Cómo se elige? Si es un sistema de doble vuelta, si es un sistema simple, si lo elige una asamblea, si lo elige un congreso, ¿sí? Si lo elige Dios. ¿Cómo la forma de elección? Fundamentalmente eso. ¿Quiénes son los órganos que tiene alrededor? ¿Tiene ministros? ¿Tiene jefe de gabinete? ¿No tiene jefe de gabinete? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quién lo controla? ¿Qué órganos de control tiene? ¿Es el Congreso? ¿Tiene un tribunal aparte? ¿Me van siguiendo? Lo mismo con el legislativo. ¿Cómo está conformado? ¿Tiene una cámara, dos cámaras? ¿Quién elige a los diputados? ¿Quién elige a los senadores? ¿A quiénes representa diputados? ¿A quiénes representa senadores? ¿Me van Las siguiendo? atribuciones también, ¿no, profe? Ahí voy, y ahora sí, ahí voy. Estoy yendo a la constitución de los órganos. El Poder Judicial, ¿tiene doble órgano? Hay algunos conceptos todavía no van a poder llegar.
porque conmigo estoy avanzando muy rápido para darle judicial y que ustedes puedan hacer el trabajo. Porque ustedes no saben, me van a decir, ¿qué me dice esta mujer? Si no sé ni lo que es federal y provincial. Calma, lo vamos a ir viendo. Lo mismo lo van a ir viendo con los profesores, ¿sí? Pero es la estructura primero, Valentina. Tenemos una corte principal, o ¿quién realiza el control de constitucionalidad? Nunca se olviden del control. ¿Quién controla a cada órgano? Sobre todo el Ejecutivo. Después, mucho más adelante, Yara, que constituiste todo esto, que sabés quién es y ante quiénes está, y a lo mejor a medida que vayan avanzando les va a servir haciendo un cuadro comparativo entre, primero tienen que saber cómo es Argentina. Y una vez que sé cómo está constituida Argentina, me paso a la Constitución. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, a partir de ahí salto. Si yo todavía no sé, si me miro al espejo y no me reconozco, ¿cómo puedo comparar si tengo 2 brazos, 2 manos y una cara como ustedes? No lo sé. Entonces, primero miro cómo es Argentina. Y después vendrían las atribuciones, Yara, pero las atribuciones también agrupadas. Por ejemplo, ¿quién indulta? ¿Quién realiza amnistía? ¿Quién sanciona leyes? ¿Me va siguiendo? ¿Quién nombra a los jueces? ¿Quién nombra a los embajadores? Más agrupado, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo se distribuye el poder, sobre todo entre el Ejecutivo y el Congreso. No sé si estoy siendo clara. ¿Sí? Esto es como una primera aproximación. Primero la estructura, cómo está comprendido, quiénes los eligen, el mecanismo de elección y qué órganos los controlan. Ya con eso ustedes, si fueran avanzando de acá a 15 días, con esto están buenísimos. Y vamos avanzando si quieren en el trabajo. Vamos acordando, vamos llevando. Eso, no sé si ustedes formaron un grupo aparte entre ustedes. ¿No? ¿Por qué no? Digo yo, ustedes ya no, tengo más grupos que pelo en la cabeza, pero por ahí que ustedes formen un grupo entre ustedes, 5, ¿sí? Sí, los profesores, para que puedan conversar, para que puedan discutir, para que puedan ver, y por ahí me mandan, es más fácil para mí responderle al grupo que está respondiéndole a cada uno, ¿entienden? Porque a lo mejor tienen la misma consulta todos. Y por ahí de una semana a una semana es mucho. Ustedes busquen el mecanismo que prefieran, chicos, ¿sí? Lo único que a lo mejor en el otro grupo estamos todos los profesores, que están, entonces, a veces ustedes se ven más limitados, ¿sí o no? ¿Y qué me está diciendo? No entiendo nada, no sé ni dónde buscar la Constitución de Uruguay. ¿Qué hago? Entonces, y está uno leyendo. ¿Entienden? Entonces, para que no se sientan ustedes hostigados, a lo mejor pueden formar o no, hagan lo que quieran, y que si tienen consultas, háganmelas saber, no esperen de una semana a una semana. Es mucho una semana. No tenemos tanto tiempo. Enseguida llega la semana del examen, o de la entrega del trabajo. ¿Sí? ¿Ya más o menos se van ubicando un poco? Sí, profe, entonces la primera parte del trabajo lo podríamos centrar en todo lo que es la estructura, ¿no? Como para Claro, empezar, que eso lo podemos ir haciendo ahora. La primera parte no del trabajo, de vos para hacer el análisis, y después verás si en tu trabajo primero hablas de los poderes, ¿me explico? Claro. Eso después vos ves cómo lo escribís, tal cual. pero tu primer análisis, si no sabes ni dónde estás parada, no vos, ninguno, pero no, porque estamos estudiando la materia. ¿Qué estudio? ¿Con qué me encuentro? ¿Qué sistema? ¿Representativo, republicano o federal? Porque Pagni en un momento dijo, van a tener que leer toda la Constitución del país que les tocó. Y ahí es como que, ahí entró mi duda, porque digo, entonces, ¿qué es lo que tengo que comparar? La Constitución entera. ¿Por qué él dijo eso? Van a tener que leer toda la Constitución. Y Porque creo, bueno, por lo menos terminás, a mí ahí me entró ese... Maitena, te entró un pánico, porque vos en definitiva vas a leer toda la Constitución. Créeme que vas a leer toda la Constitución. Porque una vez que tengas la estructura y una vez que sepas si hay un presidente, un vice y cómo se elige, en definitiva vas a terminar mirando los derechos. Te vas a fijar si hay un 33 en la Constitución de Brasil, o te vas a fijar si solamente enumeran los derechos y nada más. Después vamos a ver quién es suprema, si es la supremacía, si hay tratados internacionales. ¿Entienden? Pero esto yo no puedo entrar por ahí si primero no sé quién es, quién manda, quién ejecuta, quién delibera, si hay 3 poderes, si es una monarquía. Yo lo que estoy haciendo es darte a vos una estructura de acuerdo a lo que pidió Valentina. Bueno, ¿por dónde empiezo? No tengo ni idea. Bueno, así. ¿Qué es la función mía? Precisamente el nexo. En este caso, tanto el doctor García Arena como yo somos nexos
con el doctor Pagni, que es el adjunto de la cátedra. ¿Sí? Entonces ustedes siéntanse con la libertad de preguntar, y no, cuando uno pregunta no hay burrada. No digan, no, pero yo voy a... Pregunten lo que sea, ¿sí? Si están aprendiendo, si no preguntan ahora. Profe, ¿Bien? yo tengo otra pregunta, perdón. Sí. Pagni también había hablado de que había una página principal de cada país. Yo, de hecho, ayer se lo pregunté al profesor García Arena, que me mandó la Constitución, para por ahí una que no es, o por ahí información que no es, pero Pagni habló de una página, no sé, oficial del país, y yo eso lo busqué y no lo encontré. ¿No encontraron? Sí, O sea, porque hay una página, incluso si vos vas a la embajada de cada país, a la página de la embajada, sí, que te habla de la Constitución, seguro que sí, Maitena. Ah, vos ayer ok. preguntabas eso en el grupo, tenés razón, sí, pero Sí. hay páginas, sí, 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 sí. Incluso si buscan van a encontrar artículos doctrinarios o descriptivos de la política actual. Vos, Maitena, con Brasil, incluso tenés un periodista, Segre, Gustavo Segre, que suele escribir siempre sobre política y escribe específicamente, analiza siempre el caso de Brasil a nivel institucional. En tu caso, porque yo muchas veces para informarme sobre Brasil lo escucho a él, ¿bien? Desde el punto de vista institucional, lo que me habla de Brasil, después la opinión queda aparte, ¿bien? Pero si ustedes buscan, van a encontrar material seguro. Periodistas chilenos, periodistas uruguayos, peruanos, claro que sí. Política internacional, seguro, Maitena, seguro. Busca un poco, rastrea un poco, porque encontrás, claro que sí. Gracias. Tienen que leer, sí, tienen que leer mucho, 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 mucho. Bien, quizá no va a ser tanto de memorizar esta parte, ni que vamos a tomar artículos de memoria, pero tienen que leer, un trabajo de investigación. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo, profe, una cortita que me había quedado pendiente cuando vimos Universal. De los detenidos, Sí. ¿cuáles son los que pueden votar? Porque me parece que había una diferenciación, ¿puede ser? No, la diferenciación estaba entre los procesados y entre los detenidos. Perdóname, Máximo, perdón, la distinción está Procesados y entre los condenados. procesados y los condenados. Procesados y condenados. Lo que uno después puede discutir, bueno, ¿cuándo se considera que está condenado? Y es acá lo que ustedes dijeron perfecto, cuando tiene sentencia firme. Si vamos más ahí a fondo, que no es el caso, porque es muy procesal, en todo caso sería, vamos a ver, ¿cuándo está condenado? Muchos dicen no, se necesita el fallo de la Corte. Y otros dicen no, se necesita el fallo de la Cámara de Casación, es suficiente. De hecho, se ha sostenido en penal que la Cámara de Casación se equipara a sentencia firme. Igual, procesado o condenado, tenés el derecho o la obligación de votar. Condenado, no. Ah, bien. Condenado, no. El condenado queda excluido por el Código Electoral, no forma parte del cuerpo electoral, porque falló a los patrones de la sociedad. Ahí es un castigo. Bien, por lo tanto, no le damos derecho a voto. Bueno, pequeños, espero que estén un poco más clarificados. Cualquier cosa nos manejamos cuando ustedes quieran por consulta privado y luego yo les paso la información en el grupo, ¿sí? De cómo continuamos. Bueno, un placer tenerlos acá y seguimos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao.